Hola, muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a este episodio de En Plena Plática. Este es el segundo episodio de una serie de 3, en donde simple y sencillamente estoy tratando de expresar una cierta idea, una cierta metodología de la que yo considero que sirve para poder encontrar un propósito, encontrar esa conexión o ese balance en los aspectos que contribuyan al ser humano. Está bien sabido y todo el mundo tiene muy claro que nosotros somos cuerpo, somos mente y somos un espíritu. Muchas personas no lo creen, pero la mayoría está de acuerdo con esto, ¿no? Y pues ayer, en el episodio anterior estuvimos hablando acerca del cuerpo y la importancia del cuerpo y cómo entender el cuerpo, cómo de alguna manera encontrar esa conexión y ese entendimiento del cuerpo, saber que necesitamos mantenernos en movimiento, que estar activos genera cierto impacto positivo, que el estar constantemente ejercitándonos simple y sencillamente ayuda a que nuestra herramienta, que es nuestro cuerpo, en este mundo físico nos permita alcanzar ciertos propósitos y ciertos objetivos. Está muy claro y es muy obvio también entender que no tener un cuerpo sano es solo consecuencia de algo interno que no está funcionando, y que entender y poder escuchar nuestro cuerpo de una manera un poco más intencional sin duda genera un beneficio mayor que aquel que solo porque está basado en una disciplina y tengo que esforzarme todo el tiempo y ejercitarme y hacer todo esto. Está científicamente comprobado que ese estrés a alto nivel y constantemente en un tiempo determinado, largo de tiempo, genera solo enfermedad. Y también entendemos que todo lo opuesto, estar en completamente ocioso, sin movimiento, bien sedentario, igual tampoco genera movimiento. Pero no he conocido a nadie que estar en un balance y en un constante movimiento, ocio y en ese juego de poder encontrar ese equilibrio, pues no tenga salud, ¿verdad? Y hoy vamos a estar hablando un poquito más acerca del tema mental. Es un tema que fundamentalmente a mí me emociona, me genera mucha motivación. En realidad es donde creo que está mi fuerte y donde puedo, por lecturas, por experiencias, por valores y principios, por moralidad, por todo ese tipo de información que ha generado que para mí sea muy entretenido y realmente muy emocionante, un viaje de poder entender y generar cierta filosofía, y es la que plasmo en el libro. Es la filosofía de una pirámide de la plenitud, donde resumidas cuentas busco generar cierto desarrollo personal utilizando ciertas filosofías estoicas, filosofía cristiana. Estoy escribiendo mi próximo libro, que también está muy interesante, acerca de cierto cómo cualquier decisión, todo se desencadena en uno, y ese uno es bien importante y a veces no le prestamos atención. Pero en esta pirámide de la plenitud busca establecer ciertos niveles y ciertos principios. El principio es renunciar a muchas ideas, comportamientos. Cuando nos deshacemos de eso, existe cierto caos, cierta incertidumbre, cierto sufrimiento. De ese sufrimiento logramos sacar y reconstruir y establecer ciertos patrones, ciertos conceptos, ciertas metodologías. Desde ahí empezamos a actuar, entendemos lo que significa el presente y el futuro y el pasado. Después entras a la parte fundamental, que es establecer cómo nosotros podemos empezar a setear ese mindset, a poner esa mente en cierto estado que nos permite desarrollarnos. Movemos cualquier tipo de emoción que de alguna manera tiene un impacto negativo, entendiendo que no hay emociones negativas. Y posteriormente encontramos en la lucha y enfrente y cara a cara con aquel ego y el amor que intentamos constantemente luchar, y que al final debemos tomar una decisión. Eso básicamente es la pirámide de la plenitud,
Y pues en consecuencia de eso decidí crear este podcast, que además también el podcast me encanta porque es una posibilidad de poder expresar, incluso si la gente no te quiere escuchar, tiene la posibilidad y tiene la elección de decidir no escucharte, pero también busco crear este espacio y siempre lo he dicho y mucho de esto que hago honestamente y fielmente sí tiene un impacto en mis finanzas, tiene un impacto en mi currículum, tiene un impacto en mi desarrollo personal, me forza a hacer ciertas cosas, pero mayormente esto lo hago por mí porque entiendo cuál es mi propósito y es justo lo que quiero compartir. Cuando encuentro un propósito, cuando encuentro una razón, cuando encuentro el porqué, sin lugar a dudas encuentras y estás en una nueva tierra, en un momento donde, ok, ya sé dónde está el piso, encuentro el piso, ya nadie me lo mueve, ya estoy sembrado acá y de aquí solo para arriba. Y eso creo que es muy importante. A veces caemos en ciertos juegos de ego, juegos de logro, juegos de sensaciones, juegos de deseos, juegos de control, de posesión, de poder, que al final no lleva a ningún lado, pero creo que teniendo un principio claro de agradecimiento, propósito, objetivos, viviendo en consecuencia y en equilibrio, alimentando esto que es ese cuerpo, esa mente y ese espíritu, cómo alimentarlos, cómo balancearlos y cómo mantenerlos en equilibrio, genera esta satisfacción de gratificación constante, de plenitud, y es la que quiero compartir con todos ustedes. Así que esta fue una larga introducción, pero creo que necesaria para poder setear ciertos parámetros, para poder setear ciertos conceptos y desde ahí poder plantear la idea o la filosofía que quiero. En el podcast anterior también hablé acerca de la filosofía. La filosofía no es Sócrates, Séneca, Aristóteles. No, la filosofía es aquella persona que logra establecer una ideología, unos pensamientos y vive en consecuencia a ello, la mantiene y acepta y encuentra en ese camino un proceso de educación de otros, de la enseñanza, que para mí es muy importante, y desde ahí pues genera un beneficio social. No tiene sentido que no genere un beneficio social. Obviamente hay filósofos que han tergiversado, sí, pero creo que igual todo lo ligo a aquella intención de cuando lo hago por probar algo, lo hago cuando quiero demostrar algo, o lo hago porque creo que esto es lo que yo puedo contribuir a una sociedad. Y me gusta ponerlo siempre en contexto. Y la filosofía tiene como 3 niveles. Y voy a usar este ejemplo porque es el más fácil y así lo entendí y así lo aprendí. Y la filosofía quiere analizar, por ejemplo, la mentira, ¿no? Y por qué es la mentira, sobre todo, ¿verdad? Y después que tú estableces el concepto de qué es la mentira, vas al siguiente nivel y dices por qué es bueno o no es bueno mentir. Y después de eso vas un poco más adentro y entonces empiezas a investigar qué genera la mentira, cómo nace, dónde se encuentra, qué motivos tiene, ¿no? Y así es como empiezas a filosofar. Y hoy desafortunadamente ya no hay muchos filósofos, ya no hay muchos pensadores. Sin entrar a detalles, sabemos que hay demasiado entretenimiento, le damos rienda suelta a nuestros deseos, a, a nuestra carne, que es justo lo que hablaba en el podcast anterior, de tratar de renunciar a eso. Pero lo más importante de la filosofía es regresar a ese potencial y es no mentir, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y te mantiene en ese constante conciencia y ese despertar que creo que es fundamental en el ser humano. Cuando tú despiertas de esa realidad en la que tú te emerges y te das cuenta que aceptas la realidad con lo que es, con lo bueno, lo malo y lo peor y lo exageradamente bueno, y cuando te encuentras ahí ya dejas de querer culpar, juzgar, encontrar excusas. De repente también entras en un juego muy distinto que, que tomas control de tu vida. La verdad es que recuerdo un momento en el que tomé el control de mi vida
Y da mucho miedo, da muchísimo miedo porque nunca lo has tenido o hasta que lo tienes te das cuenta que no lo habías tenido. Y ese control no es nada más que estás en una situación donde quizás hay ciertas cosas que no importan tanto como antes, donde quizás tus prioridades cambian, donde quizás tu mentalidad se encuentra en otro aspecto muy distinto al que te rodeas, tus intereses son un poco más profundos y eso te hace estar como un poquito afuera de la sociedad, pero al mismo tiempo tienes que entender que sigues como en esta sociedad donde tienes que seguir el juego de alguna manera, pero ya estás despierto, ya no eres el mismo, pero igual tienes que seguir ahí porque pues al final es parte de, ¿verdad? Esta parte mental para mí es muy importante porque no lo veo desde la parte, aunque sí un poco psicológica, pero es más de la parte racional, desde la parte natural. Eh, Creo que todos los seres humanos tenemos un propósito y un propósito que siempre tiene que ver con los demás, genera un beneficio social a alguien, a algo, siempre es servir. Tu propósito principalmente tiene que ver con servir. Segundo, tu propósito tiene que ser algo que tú sabes hacer por naturaleza, se te da, es muy fácil. Todos tenemos algo que sabemos hacer bien por naturaleza. Escuchar, dar, hablar, algo que si no necesitas, o sea, y creo que un buen tip es de encontrar algo que eres capaz de hacer bien y que lo pudieras hacer sin dinero. ¿Por qué el dinero? El dinero, en algún día haré un podcast del dinero, pero es el significado que le damos y entendemos que para muchos puede ser una forma de justificarnos por no tener el valor de hacer las cosas. Para otros puede ser una maldición. Para otros, sin duda, y lo dice la Biblia, ¿no? Es el principio de todos los males, pero no por eso el dinero per se es malo. Porque tenemos que definir los conceptos de lo que creemos que es bueno y malo, ¿verdad? Y entender que al igual que eso es muchas o cualquier otra cosa física en la que nosotros le damos tanto valor que creer que solo eso es lo único importante. Y entonces cuando tú descubres que tu propósito lo puedes hacer sin ese recurso externo que te define o te determina si haces o no lo haces, cuando tú remueves eso te encuentras en esa posibilidad de, ok, esto es lo que soy bueno. Y siempre me gusta la ideología de ponerlo en, imagina que ya no tienes que trabajar por dinero, ya no lo haces por, por alcanzar algo ni probar algo, ¿no? Ya tienes, o sea, eso, no importa que hagas, tu casa, tu techo, comida, todo está garantizado. ¿Qué harías? Y creo que eso empieza como a funcionar en la forma de, de poder determinar cuál es tu propósito. Y tercero, me gusta agregar, a diferencia de otros oradores que he escuchado, la idea de el peor escenario. Ya te imaginaste teniendo todo y lo que harías. Pero y en el peor escenario, si estás tan jodido, tan apretado, tan en un momento donde digas, ok, no importa que hago igual, cualquier cosa es mejor que no hacer nada porque ya estoy en este punto, ¿qué harías? Y usualmente esas dos cosas convergen. Y cuando tú te encuentras ahí, ya no hay miedo. El miedo es sumamente importante, pero yo creo que porque el miedo está en nuestra vida es para solo evitar que no nos matemos, pero también hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces podemos pasar esa barrera del miedo y creer que somos invencibles, que no sentimos, que no nos importa. Y creo que llegar a ese punto tampoco es sano porque en realidad
estás creyendo que no tienes miedo, pero en realidad tienes mucho miedo a enfrentarte, que prefieres seguir avanzando solo para no enfrentar las consecuencias, e incluso si sabes y aceptas cuáles son las consecuencias, solo no quieres realmente conocerte, entonces te pones muchas barreras para seguir adelante. Y creo que eso le pasa a muchísimas personas. Tienen miedo, creen que superar su miedo es ignorarlo, es aquel nervio, aquella ansiedad, aquella adrenalina, que cuando la paso, entonces ya superé el miedo, entonces quiero más adrenalina y quiero más adrenalina y ya no me importa, y ya en un punto donde te vuelves tan adicto de esto que dejas de sentir, empiezas a hacer cosas que dañan y te dañan, y posteriormente a eso en realidad te encuentras muy perdido creyendo que no tienes miedo a nada y a nadie, y después solo eso refleja que muy adentro de ti tienes miedo a conocerte realmente. Creo que el miedo al que me refiero de vencerlo es aquel miedo de aquello que te impide tu máximo potencial. ¿Y cómo es eso, Mauricio? ¿Cómo encuentras cuál es tu máximo potencial? Simple y sencillamente tienes que encontrar aquello en donde tú te encuentras constantemente poniendo excusas, justificando, o incluso aquello que te molesta de otros. Cuando tú ves al otro que tiene algo que sientes esa envidia, eso es miedo. Eso es miedo porque no te atreves a hacerlo bien. Y al final también creo que el miedo impide mucho a que tú seas más real. El miedo te impide a que tú superes esos, no sé, por no entrar en especificaciones, pero te limita a realmente alcanzar un potencial que tú sabes que tienes. Y que muchas veces me atrevo a decir que realmente el miedo más grande es el miedo a entender que Dios nos dio la posibilidad de hacer lo que quisiéramos. Y yo creo que al menos a mí, cuando lo entendí, pude limpiar muchísimo de mi mente, de mi racionalidad, y pude quitarme muchísimas barreras, prejuicios, predisposiciones, que entendí que no solo es el miedo a fallar, y ese miedo es el obvio, el evidente, sino es ese miedo a brillar, a que seas tan bueno, seas tan capaz, a que alcanzaste tu máximo potencial. Y eso es justo lo que yo quiero compartir, lo que quiero enseñar. Cada uno tendrá sus objetivos, pero lo que quiero tratar es trabajar desde adentro, desde las bases, para que cuando llegues a ese momento tu ego no te traicione. Para que cuando llegues a ese momento no creas que tú eres muy, muy bueno, sino mantener siempre esa mentalidad de humildad, de agradecimiento, de propósito y de servicio. Porque solo así existe la plenitud. Pero si llegas ahí porque trabajaste, porque te esforzaste, por ego, por las razones equivocadas, llegas ahí y no vas a ser completamente pleno. Posiblemente disfrutes, posiblemente sí creas que llegas a ser mejor que los demás, pero eso justo es lo que te destruye, al final de cuentas. Porque yo creo en un Dios que es el dueño de todo, que me hizo a mí tan capaz y tan perfecto que es darle una bofetada en la cara, no lograr, no sacar el mayor potencial de todo lo que me dio. Y cuando entiendes que tu miedo es brillar, por miedo a la sociedad, a lo que piensen, a lo que creen, a lo que digan, y ahí es donde sí fomento un poquito que no te importe lo que pase, porque al final es tu vida, tú vas a vivir haciendo lo que te guste o no te guste. Las consecuencias son tuyas. Y si son tus consecuencias, vívelas. Lo único es solo asegúrate de tomar buenas decisiones. ¿Y qué son tomar buenas decisiones? Aquellas decisiones que te generan un beneficio, que en el camino a alcanzarlo no tienes que dañar a nadie. Porque la felicidad, si la felicidad es a costa de algo o alguien, no es felicidad. Recuerda eso.
Y tu éxito sigue las mismas reglas. Si tu éxito es pasar por encima o aprovecharte o lastimar o dañar o dañarte a ti en el proceso, no es éxito. Y entonces ahí es donde limpiamos y quitamos todo ese tipo de personas que sacrifican cierta moralidad o dignidad con tal de lograr alcanzar algo, ¿verdad? Que al final pues no beneficia y en largo plazo se siente amargo. Y hay una cosa que es bien importante: si tú sacrificas tu dignidad o tu moral, no importa cuánto éxito tengas, siempre vas a ser ese que traicionó su dignidad o su moralidad, ¿verdad? Pero es mejor a veces no lograrlo, pero mantener esa moralidad y esa integridad intacta, porque siempre es, y al final de cuentas, mantén esto en mente, que lo único que importa es aquello que no se ve. Por eso lo que más deseamos en esta vida no es algo que se pueda poner en un mercado de valores, que no se pueda como cambiar, como canjear, comprar, vender, porque eso es muy barato. Pero aquello que se logra, aquello que se cultiva, que se cuida, y esa racionalidad es la que a mí me encanta, por lo menos encontré de esta filosofía de buscar el agradecimiento y la intención. ¿Y de dónde nace esa idea? Pues usualmente siempre leí la Biblia, cristiano en muchos años, pero siempre leí la Biblia desde de un aspecto espiritual, ¿no? Tú lees y sí, es sagrada, sí, es un libro que habla de Dios y que te ayuda a conocerlo, pero creo que pecamos en la idea de ver la Biblia no como un manual de vida, sino lo vemos como algo lleno de sacrificios y dolor, y es difícil y es duro y es imposible y aquí en la tierra nunca lo alcanzo. Pero creo que cuando ves la vida y lees la Biblia racionalmente y entiendes las lecciones y la sabiduría que tiene y las aplicas, los sacrificios se hacen de diferente manera. Entiendes lo que significa el amor, entiendes lo que significa el agradecimiento, entiendes lo que significa dar, entiendes lo que significa el plan de salvación, entiendes lo que significa la muerte, entiendes lo que significa, y es parte de lo que tengo una idea ahí vaga de lo que quiero hacer, pero creo que es necesario hablarlo de esta forma, porque a veces creo que el problema es que muchas religiones usan la Biblia de alguna manera solo para controlar a ciertos grupos, pero solo tiene fundamento y solo tiene una consecuencia positiva en el ser humano si se utiliza con las intenciones correctas. Si se entiende lo que se lee, si se pide sabiduría, y al final la sabiduría está en buscar la palabra de Dios, y de verdad lo creo. Entonces esta parte racional, y hemos hablado ya de 4 aspectos. Hemos hablado acerca de setear el mindset desde las intenciones correctas, desde los fundamentos correctos, de encontrar un propósito y cómo lograrlo, el miedo y cómo enfrentarlo, y la sabiduría. La sabiduría para mí es esa capacidad de poder resolver problemas, tomar decisiones, ser responsable de las consecuencias y poder tener criterio. Creo que eso conlleva la sabiduría. Ser inteligente solo tienes un montón de conocimiento, pero ser sabio te da la capacidad de poder interpretar y aplicar los conocimientos en base al escenario en el que te envuelves. Sin duda, no tengo duda, que Dios da la sabiduría a quien se la pide, pero también hay que buscarla. ¿Y cómo la buscas? De alguna manera, seteando el mindset correcto, teniendo un propósito, superando tus miedos, atreviéndote a pensar diferente, y sobre todo hacer algo.
que es buscar la sabiduría, es estudiar, escudriñar. Y cómo esto genera un beneficio en tu vida. ¿Por qué hacerlo? Mira, yo te lo pongo muy fácil. De cualquier manera vas a sufrir, de cualquier manera vas a ser feliz, de cualquier manera vas a tener momentos felices, de cualquier manera vas a tener éxito en algún punto, de cualquier manera vas a sentirte muy deprimido, muy triste, muy solo, muy acompañado. Pero la capacidad que tú tengas para disfrutar todos los momentos, no cualquiera. Y disfrutar el dolor, no ese dolor de masoquista, sino disfrutar el entender que este momento de dolor que estás pasando va a pasar. Y tenía que pasar. Que más allá de enfocarte en que todo tu mundo se reduce a ese momento de dolor, es parte integral de lo que en toda la foto de tu vida, la película de tu vida, es una parte importante que si no la vives correctamente puede dañar el resto. Y yo creo que yo veo hoy la vida como ese montón de momentos, y siempre lo he dicho, creo que gana el que vive su vida. Y es bien irónico, pero es así. Gana aquel que vivió su vida, que conscientemente la vivió, que conscientemente tomó decisiones, que se paró a pensar qué quería, por qué lo quería y por qué no quiere lo otro, que se tuvo el valor para decir esto no lo quiero y esto sí lo quiero, que entendió su propósito y que lo vive, y que sobre todo está dispuesto a servir y entender que todo eso, incluso si son tus decisiones, no es por ti, sino es porque un ser creador te lo permitió, porque un ser creador te dio la voluntad, te dio la posibilidad y te dio los recursos para que tú lo hicieras. Y cuando digo esto no quiero caer en estos temas controversiales de es que porque tiene dinero, o porque es canchito, o porque nació aquí, porque nació allá, porque le pasó. Cada quien se busca la vida. Yo siempre, cuando tengo dudas, voy a la naturaleza, literalmente. O sea, veo y digo, ¿cómo esto que estoy pensando tiene sentido en la naturaleza? Y la vida la veo como un árbol. Y sé que muchas veces la han ejemplificado la vida con un árbol, pero quizás no desde esta analogía. El árbol tiene muchas raíces por abajo de la tierra y tiene muchas ramas por arriba, ¿verdad? Todo es un conjunto de uno, ¿verdad? Pero si tú te pones, hipotéticamente, tú agarras un marcador, ¿verdad? Y agarras una raíz y marcas una línea y sigues la raíz y te vas por todo el tronco y sigues subiendo y sales y te sigues. Si tú sigues una rama, vas a llegar a un fruto. Después puedes agarrar otro marcador y empezar en otra raíz. Y sigues y vas a dar a otra. En algún momento vas a llegar a una rama seca. En algún punto vas a llegar a un fruto muy rico. Quizás un fruto que todavía no está verde. Quizás vas a llegar a solo hojas. Quizás vas a llegar a un lugar donde llega y solo da al sol y no hay nada más. Quizás otro da y tiene una vista hermosa al mar. Quizás en la otra rama vas a ir y va a haber más árboles. Pero todo eso es un árbol. Entonces, ¿dónde está la analogía? Tu vida es un conjunto de pequeñas decisiones que ya están escritas. La libertad que te dio Dios, la libertad que nosotros tenemos, es solo la capacidad de decidir cómo queremos nuestra vida. Todo ya está escrito. Y es bien fuerte de pensar que al final de eso ya hay un final escrito tuyo. Dios quiere el mejor para ti, el mejor de todas esas posibilidades, de todas esas ramas. Pero solo tú vas a escoger esos pequeños momentos, esas pequeñas decisiones que te van a ir acercando y llevando al camino
que ojalá sea el mejor, pero te da las herramientas para que lo sea. Te da dolor, te da sufrimiento, te da alegrías, para que todos esos matices te vayan indicando. El problema es que nosotros no escuchamos eso, no nos damos cuenta. Y entonces en esta parte que ya hemos hablado de dos importantes, el cuerpo es la herramienta que se te dio. Úsala, cuídala, aprovéchala, escúchala. La mente es la que pone las intenciones. Nada de lo que existe en este mundo físico pudo haber existido si no existió antes en tu mente. Cuida tus pensamientos, cuida cómo actúas, cómo analizas. En el próximo podcast vamos a hablar de las emociones y lo importante que estas juegan, el papel que juegan estas tan importante en la vida de un ser humano. Pero más allá, setear esa mentalidad calmada de poder observar, de poder enfocar, de poder definir tu propósito y vivir de acuerdo a ello. Se los juro que no hay nada más especial en el ser humano que vivir de acuerdo a tu propósito. Incluso si trabajas de 8 a 5, mira, tienes que entender que deja todas esas tonterías de que solo hago lo que me gusta y lo que no me gusta lo hago, que tengo que vivir cómodo. Y esas son tonterías que te vende el marketing, que te vende el capitalismo, socialismo, comunismo, cualquiera. Deja de comprar esas ideas y empieza a generar tus propias opiniones, tus propios conceptos. Y tienes que entender algo, que tu mente, conjuntamente con ciertos principios y valores, tú tienes que entender que no siempre vas a hacer solo lo que quieres y no tienes por qué tampoco. Está bien que trabajes en algo, puedes trabajar en algo en lo que eres bueno, tener un hobby en lo que te apasiona y tener un propósito completamente diferente. Está bien. Deja de hacer cosas por los resultados y empieza a hacer cosas por las intenciones. ¿Qué quieres lograr? ¿Por qué? De hecho, en una metodología muy buena en la que me gusta mucho, estoy tratando de aplicar en compañías, en empresas, en charlas, que estoy tratando de utilizar cierta filosofía estoica aplicada a un management y de alguna manera también utilizar ciertos como filosofía moral y ética en más allá en cómo el individuo opera, porque considero que si un individuo está mentalmente centrado, físicamente saludable, espiritualmente eh, conectado y emocionalmente estable, es una persona que engloba y concluye ese círculo de vida donde vive en equilibrio. Cada uno vivirá en equilibrio diferente. Hay una persona que tiene y necesita más ese aspecto espiritual, el otro necesita más ese aspecto físico, el otro necesita un poco más el aspecto emocional. Y ese es el balance que cada uno tiene que encontrar. Mi trabajo acá es simple y sencillamente ponerte las herramientas en el piso, ponerte las cosas ahí claras para que tú empieces a escoger y elegir cómo aplicar ciertos conceptos y cómo mejorar y en qué aspectos mejorar, ¿verdad? Al final el único propósito es que encuentres tu plenitud, y la plenitud es esa capacidad de poder vivir agradecido, en balance y con propósito, ¿verdad? Así que intenta en todas las decisiones, pregúntate, cuestiónate, atrévete a tener esas charlas incómodas contigo, a tener esas conversaciones diferentes, esas conversaciones difíciles, que te beneficien, que te prueben, que hagan ese challenge contigo, porque si no, no se crece. Un músculo, ¿cómo crece? Cuando lo pones en estrés, cuando repites una acción, cuando subes de nivel, cuando incrementas la tensión, existe el torque, hay fuerza, hay potencia. Ahí es cuando un músculo crece. Usa lo mismo en tu mente, crea tu mente, haz que crezca tu mente. Y este último consejo, algo que a mí me sirve mucho cuando estoy pensando en algo es: cuestiónate
¿Y qué pasa si yo estoy equivocado? Siempre toma en cuenta que tú puedes estar equivocado e intenta probarte lo mismo. Siempre lo digo, estadística me gustaba, quizás no era el mejor, pero bueno, voy a concluir, pero solo quiero darte este ejemplo. En la estadística, en las probabilidades, hay dos tipos de hipótesis. Una hipótesis nula y una hipótesis alterna. La hipótesis nula es aquella que es verdadera, ¿verdad? Entonces estás intentando probar que es verdad. Y la otra estás probando que no es verdad. Y hay dos tipos de errores. Un error 1 es el error en el donde tú rechazas algo que era verdad, y el error 2 es que tú apruebas algo que no es verdad. Entonces, ¿cómo caemos en esto? Juega y ponte una hipótesis en donde lo que estás pensando, ¿qué pasaría si yo estoy equivocado? Y cada vez que entra una discusión, intenta no entrar a una discusión con la intención de encontrar, de realmente entender la respuesta. Es como, ok, a mí me gusta dibujar, pero ¿qué pasa si yo no me gusta dibujar? ¿Qué pasa si en realidad yo no me gusta dibujar y solo me lo han puesto? ¿O solo porque soy bueno quiero dibujar? No sé, ese tipo de cuestionamientos en realidad están muy llenos de verdad. Yo creo que en la discusión está la verdad. En el momento que cuestionamos, ¿por qué pasa esto? Y además sigues preguntándote el por qué. Y el por qué, de hecho, funciona. Y en los equipos de trabajo lo he aplicado. Hay una metodología que busca y que se dedica al por qué. Y entonces, al menos preguntas en el análisis de Mike, por ejemplo, eh, buscas al menos preguntar 5 porqués. Es que este es el error. ¿Por qué es el error? ¿Por qué no sirve? ¿Por qué no sale bien? ¿Por qué? Porque creo que es el error. Y cuando te preguntas eso en tu vida personal, encuentras tus habilidades, encuentras esa posibilidad de desarrollo. Y cuando tú lo aplicas en un equipo de trabajo y cuando vas a trabajar con esa mentalidad, significativamente hay un impacto positivo. Y significativamente los equipos de trabajo mejoran. Y significativamente entiendes que empiezas a formar individuos que en una imagen grande, panorámica, cada persona va a colaborar al equipo lo que puede, y ese equipo va a estar constantemente en crecimiento, constantemente en movimiento, lleno de individuos saludables, estables, balanceados, equilibrados y que están dispuestos a colaborar. Lo escuché de un millonario, y él decía, los tontos es bien fácil ponerlos a trabajar juntos, pero los inteligentes no. Y eso es justamente el challenge que tiene un líder. Fomentar el crecimiento en sus individuos para que trabajen colectivamente para lograr un objetivo común. Si eso se logra, hay equipos efectivos. Y ese es mi objetivo. Y hoy, aplícalo en tu vida. Si no estás en un grupo de trabajo que no puede fomentar eso, sé tú el pionero. Cuestiónate primero. Estabiliza tu mente, encuentra tu propósito, busca sabiduría, cuestiónate, establece los parámetros y los principios, define los conceptos y te apuesto que tu vida va a mejorar.